Hola muchachos, soy el profesor Joshua Galo y en este video les voy a enseñar una manera en la que pueden escribir o encontrar la ecuación de una parábola. Hay diferentes maneras en que ustedes podrían escribir o encontrar la ecuación de una parábola, pero sus recursos más importantes van a ser las tres formas importantes de funciones cuadráticas. Tienen la forma general, la forma de vértice y la forma factorizada. Si ustedes no están familiarizados con esas formas o quieren repasarlas, por favor vean el video aquí arriba donde yo les explico cuáles son las tres formas y la información que cada una de estas formas les brinda a ustedes sobre la función cuadrática. En este video, yo les quiero enseñar cómo podrían usar la forma factorizada para escribir o encontrar la ecuación de una parábola. Para escribir la ecuación de una parábola usando la forma factorizada, de alguna manera el problema les tiene que dar la información de los factores de la parábola. Y eso en realidad el problema se los podría dar de muchas diferentes maneras. Les puede dar directamente cuáles son los factores, o les puede dar tal vez las intersecciones con el eje X, y de esas intersecciones ustedes pueden escribir y encontrar algunos de los factores. Y muchas veces se tienen que ayudar con algún punto extra. O sea, además de los factores, necesitan algún punto extra que les pueda ayudar a encontrar la ecuación de su parábola específica. Realmente hay muchas maneras creativas en que el problema les podría dar la información que necesitan. Y ahí ustedes se las tendrán que arreglar a usar la información que el problema les da. Pero espero que con los ejemplos que les voy a mostrar en este video, les ayude a por lo menos comenzar a ver cómo podrían usar esta fórmula factorizada para encontrar la ecuación. Lean el problema en la pantalla y si quieren, pónganle pausa y traten de resolverlo ustedes solos primero. Ok, les enseño cómo resolver este problema. Aquí en la pizarra pueden ver la información más importante del problema. Nuestra meta es escribir la ecuación de una parábola que tiene intersecciones con el eje X en estos dos puntos y además pasa por este punto. Esa es la información y la meta de este problema. Ahora les voy a ser sincero. Si ustedes están tratando de escribir la ecuación de una parábola y les dan las intersecciones con el eje X, una de las primeras cosas que se les debería de venir a la mente es la forma factorizada. ¿Por qué les digo eso? Porque una de las cosas que la forma factorizada nos da casi directamente son las intersecciones con el eje X. Porque al ver los factores, ustedes rápidamente pueden conseguir las soluciones. Y recuerden que las soluciones lo que nos dan son las intersecciones con el eje X. Bueno, asimismo podemos utilizar las intersecciones para encontrar los factores. En este caso tenemos que las intersecciones con el eje X están en negativo 3.5 y 0.5. Eso significa que nosotros podríamos escribir los factores de esta manera. Ahora, ustedes tal vez se pueden preguntar, ok, profe, pero ¿de dónde sacó esa información? Recuerden que los factores, si nosotros los igualamos a 0, nos dan las soluciones, nos dan las intersecciones con el eje X. Si nosotros hacemos la pregunta al revés y decimos, ok, nosotros tenemos las intersecciones con el eje X, sabemos que X es negativo 3.5, ¿qué necesitamos sumarle a negativo 3.5 para que eso se convierta en 0? Y en este caso sería positivo 3.5. Al sumar estos dos valores nos da 0. Igual aquí, si nosotros decimos x es igual a 0.5 y preguntamos ¿qué necesitamos sumarle a 0.5 para que se convierta en 0? La respuesta sería le necesitamos sumar negativo 0.5 y al sumar esos dos valores nos da 0. Así es como nosotros podemos tomar las intersecciones con el eje X y formar los factores. No se confundan y piensen que estas son nuestras intersecciones con el eje X, porque no lo son.
Nuestras intersecciones nosotros las conseguimos al igualar cada factor a 0. O sea que en realidad nuestra intersección con el eje X está aquí, en X. Con esto ya hicimos mucho. Tenemos casi todo lo que necesitamos. Y como les mencioné al principio, esta información se nos pudo haber dado de otra manera. Por ejemplo, el problema, en vez de darnos las intersecciones con el eje X, pudo habernos dado directamente los factores. Pudo habernos dicho que la ecuación de la parábola tiene factores x más 3.5 y x menos 0.5. Y en ese caso, si ya nos dan los factores, pues lo podemos poner así. Ahí en pantalla les voy a poner una variación de este mismo problema que nos da directamente los factores. Otra variación que se nos pudo haber dado es que en vez de darnos las intersecciones con el eje X en forma de punto, o sea, en forma de par ordenado, se nos pudo haber dado por medio de una gráfica. Entonces ahí en pantalla les voy a poner otra variación de este mismo problema usando gráfica. Ahí pueden ver la parábola en la pantalla que nos da la información de las dos intersecciones con el eje X y un punto más en la parábola. Estos tres problemas que yo les he puesto en la pantalla son una variación de exactamente el mismo problema, porque nos están dando la misma información. Nos están dando suficiente información para conseguir estos dos factores y nos dan un punto más. Y ese punto más es importantísimo, es indispensable, porque en realidad aquí, adelante de los factores, tenemos un coeficiente líder que nosotros necesitamos saber cuál es. Porque realmente hay una cantidad infinita de parábolas con estos dos factores y una cantidad infinita de parábolas con estas mismas intersecciones con el eje X. Les voy a mostrar en la pantalla ahorita a qué me refiero. Aquí pueden ver una parábola que tiene intersecciones con el eje X en negativo 3.5 y en 0.5. Aquí arriba hasta pueden ver la misma ecuación que tenemos escrita en la pizarra, solo que no sabemos el valor de la a. Con este control les voy a mostrar qué sucede con la parábola con diferentes valores de a. Fíjense que a pesar de que la parábola cambia, las intersecciones con el eje X no han cambiado, son los mismos. Se los voy a mostrar. Miren aquí, siguen siendo los mismos. Sin embargo, la parábola definitivamente está cambiando. Si nosotros reducimos el valor de la a, aún hasta entrar a los números negativos, miren lo que pasa. La parábola sigue cambiando, aún teniendo las mismas intersecciones con el eje X. Entonces pueden ver que conocer el verdadero y correcto valor de la a es indispensable, porque si no, tenemos una cantidad infinita de parábolas y no vamos a saber cuál es la verdadera ecuación de la parábola que nosotros andamos buscando. Y aquí es donde viene la importancia de este punto más en la parábola. Porque si se fijan en la ecuación, si nosotros tan solo tuviéramos algún valor de x y algún valor de y que pudiéramos sustituir en esta ecuación, entonces nosotros tendríamos solo una variable, la a. Pero la realidad es que sí tenemos un valor de x y un valor de y que podríamos utilizar. Tenemos este punto, estas coordenadas de un punto en la parábola. Y nosotros podríamos meter este valor de x y este valor de y en esta ecuación. La razón por la que nosotros podemos meter este valor de x y este valor de y en esta ecuación es porque este punto está en la parábola. Y si está en la parábola, significa que al meterlo en esta ecuación va a satisfacer la ecuación. Lo que significa que nos va a dar información correcta y veraz. Y todo eso porque este punto está en la parábola. Si no estuviera en la parábola, nosotros no podríamos hacer esto. Pero bueno, hagámoslo en este caso porque se nos es permitido. Vamos a poner 4.5 en vez de y. Y en vez de la x vamos a poner un 1.
Ahora tenemos una ecuación con una sola variable. Y así podemos resolver esta ecuación. Es una ecuación lineal simple. Hagamos eso. Antes que nada, para simplificar nuestros cálculos, voy a evaluar lo que hay dentro de los paréntesis, porque son simplemente números. Ahora, nosotros fácilmente podríamos utilizar una calculadora para ver cuánto es 4.5 por 0.5. Ahora simplemente necesitamos dividir ambos lados por 2.25. Y esto nos dice que A es igual a 2. Ahora que tenemos el valor de la A, podemos terminar de escribir la ecuación de nuestra parábola. Simplemente sustituimos la A por un 2. Esta es la ecuación de nuestra parábola. De esta parábola que tiene intersecciones con el eje X en estos puntos y además pasa por el punto 1,4.5. Nosotros podríamos expandir esta ecuación y escribirla en forma general, pero forma factorizada es una forma legítima de escribir la ecuación de una función. Entonces, ahí la tienen. Les voy a mostrar ahora en la pantalla cómo se mira esta parábola para la cual acabamos de escribir esta ecuación. Ahora voy a mostrarles un segundo ejemplo. Lean el problema en la pantalla y si quieren pónganle pausa y traten de resolverlo ustedes solos. Déjenme enseñarles ahora cómo resolverlo. En el problema, ustedes vieron que esta parábola tiene intersección con el eje X en 2,0 y es el único punto de intersección que tiene esta parábola. Y luego sabemos que cruza el punto 4,-12. Ahora, sí es importante saber que ese punto de intersección es el único, porque si este fuera solo uno de dos puntos de intersección, entonces hay un factor que no vamos a poder saber cuál es, a menos que se nos dé más información. Pero ahí en el gráfico ustedes pueden ver que solo hay un punto de intersección y casualmente es el vértice. Eso significa que ustedes fácilmente podrían utilizar la forma de vértice para escribir esta función, así como se los mostré en un video anterior. Si quieren lo pueden ver aquí. Pero en este video yo les estoy enseñando cómo utilizar la forma factorizada para escribir la función. Entonces les voy a enseñar aquí cómo hacerlo. Y el detalle que necesitan saber para resolver este problema es que cuando hay un solo punto de intersección, significa que tiene multiplicidad 2. ¿Qué significa eso? Que en realidad ambos factores son iguales. Les muestro. Ustedes podrían estar tentados a pensar, ok, hay un punto de intersección, entonces puedo encontrar un factor. Recuerden, aquí nosotros tenemos intersección con el eje X en X igual a 2. 2 menos 2 es igual a 0. Así es como nosotros estamos formando este factor. Pero la realidad es que este es el único punto de intersección. Y en este caso significa que este factor sucede 2 veces. Otra manera de escribir esto podría ser esto. Lo subimos a la segunda potencia. Sea cual sea el caso, ya sea que lo escriban de esta manera o de esta manera, este factor tiene una multiplicidad de 2. Significa que sucede 2 veces. Ahora, tenemos nuevamente el problema de que aquí representado tenemos una cantidad infinita de parábolas. Ya les mostré en el ejemplo anterior que dependiendo de este valor de la A, si incrementa o si se reduce, podríamos tener una cantidad infinita de diferentes parábolas con este mismo punto de intersección. Necesitamos saber el valor de esta A. Y para eso necesitamos este otro punto o cualquier otro punto en la parábola. Ya sabemos que podemos introducir estos valores de X y Y en la ecuación
y así podemos encontrar el valor de la a. Hagamos eso. Evaluemos y simplifiquemos lo que tenemos aquí en esta ecuación. 4 menos 2 es 2. 2 por 2 es 4. Y hasta en este momento necesitamos comenzar a resolver esta ecuación. Todo lo anterior fue simplemente simplificando la ecuación. Aquí necesitamos dividir ambos lados por 4. 4 entre 4 es 1 y negativo 2 entre 4 es negativo 3. Y ahí tenemos nuestro valor de la a. Si nosotros sustituimos la a por negativo 3, tenemos nuestra ecuación. Y esta es la ecuación de nuestra parábola. Ya la vieron en pantalla la forma que tiene, pero se los voy a enseñar otra vez ahora con el valor de la a correcto. Espero que este video les haya mostrado y les haya enseñado cómo escribir la ecuación de una parábola usando la forma factorizada. Si este video les gustó, les ayudó o le entendieron, denle like y suscríbanse para que así puedan ver todos los videos que voy a estar sacando en el futuro. Nos vemos.